Vámonos con análisis de lo que está pasando, Lupillo. A ver, está la construcción de los presupuestos para el próximo año y aunque el discurso central hoy de todos los actores políticos es la austeridad, porque a ver, no nada más es el presidente, lo hemos escuchado muchos subiéndose este tren y diciendo la austeridad republicana, el no ser irresponsables con el manejo del recurso, pero pues esto lo promueven en los de enfrente, ¿no? Ahí para el Poder Judicial, ahí para los funcionarios de alto nivel. ¿Qué está pasando en el Congreso del Estado? Porque además, ya más adelante tocamos el tema, pero si ponemos productividad contra costo, habría mucho que decir. Sí, no, mira, definitivamente, y a veces es increíble. Bueno, antes que nada, muy buenos días, gusto saludarte, mi querido Jonathan, y bueno, pues a todo tu auditorio, un enorme placer estar aquí en este espacio. También, Erika, el problema es que los políticos y los diputados, no se diga, se han ido haciendo hasta cínicos. Así con esa palabra de que hablan de que no hay recurso, y hace unos días dio ahí una declaración verdaderamente cínica, espantosa, una diputada de Movimiento Ciudadano, Emma Saldaña, donde decía que pues necesitan más dinero en el Congreso, que son de los que menos apoyo tienen, que les falta dinero y que no tenían dinero ni para reparar un elevador. Y entonces el cuestionamiento es de esta falsedad, de ese doble lenguaje, porque luego, si analizamos qué ha pasado, por ejemplo, en el Congreso, te platico varias cosas, Erika, mi querido Jonathan. Una de ellas es, las pasadas legislaturas, no sé si recuerden, ellos tenían su sueldo base o su dieta que le llaman, y luego aparte tenían diferentes apoyos legislativos, que apoyo para la fracción parlamentaria, que para quejas y no sé qué, y luego tenían 8,000 pesos de gasolina, y luego utilizaban empresas fantasmas para justificar ese apoyo que se lo daban a la gente y al último se lo embolsaban. Luego, pues para quedarse ya con todo y ya no rendir cuentas, lo fusionaron, recordarán hace 2 legislaturas, y se quedó todo como en 90 y tantos mil pesos. Y allí ya iba fusionado. Llevaban sus 8,000 pesotes de gasolina y ya no rendían cuentas. Todo estaba en su sueldo. Llega esta nueva legislatura y ¿qué hacen? Reviven otro bono extra más, y entonces ahora 9 diputados con la justificación de que son foráneos se reparten entre ellos cerca de 110,000 pesos en gasolina. Bueno, con esto es tan terrible que, por ejemplo, Yolanda Cepeda del PRI se anda llevando al mes en gasolina, con lo que ya tiene más lo que le dan, como unos 25,000 pesos. 25,000 pesos en gasolina. Eso lo hemos estado denunciando. O sea, ella al mes. Ella se puede ir desde Alaska hasta Argentina con la gasolina que gasta. Díselo al amigo del auditorio que ahorita esté llenando su tanque, que le dieran 25,000 pesos para gasolina. Bueno, Lupillo. pues ahí está el ejemplo de esa doble moral, de esa falsedad que pasa en el Congreso. Y luego otra, Erika. De la legislatura pasada a la actual, crecieron 40 puestos más de supuestos asesores, o sea, la mayoría cargamaletas, el que le ayudaba en la campaña, el amigo y todo. Y luego, lo grave, hay supuestos asesores que suman ya una cantidad de 3.7 millones de pesos al personal que está contratado por honorarios. Es decir, han ido creciendo cada legislatura casi 1 millón de pesos en la gente que tienen de honorarios. Luego vas al Congreso, cuestionas a los diputados y ¿qué descubres que andan haciendo estos asesores? Unos haciéndole trabajo político a los partidos, pagado con otro dinero, o peor, tienen asesores, y nosotros lo hemos denunciado, donde, por ejemplo, la diputada esta bueno, que ahora ya se quedó sin partido, qué bueno que desapareció este partido de redes sociales, por ejemplo, Gabriela Martínez Lárraga, ahí ella lo aceptó. Tiene gente donde pagan hasta 33,000 pesos en el Congreso para manejarle el Facebook a los diputados. Luego, algo que tú, Erika, y no es nuevo, y recordarás aquí, un día muy temprano estuviste cuestionando muy fuerte a diputados de la pasada legislatura con el tema de las consultas indígenas, donde tú cuestionabas a Rolando Herbert por ahora sí que se le puede decir un daño patrimonial, porque hacen mal las consultas y se pierde ese dinero. Y lo estábamos cuestionando en la legislatura pasada por 4 millones. Volvió a pasar en esta, ¿no? Y si analizamos el presupuesto de lo que viene,
es la misma historia. Simulan que van a hacer consultas y luego están mal hechas y se pierden. Ahora traen presupuestos como de 26 millones y las hacen mal. Y ese dinero de los potosinos que se debería estar utilizando en cosas positivas se pierden. Y como es, Erika, podemos aventarnos una hora hablando del despilfarro que hay en el Congreso. Me quiero detener en eso, Lupillo, porque a ver, tú bien lo decías, no es nada nuevo. Sin embargo, estos diputados llegaron y dijeron que iban a ser distintos. A raíz de las denuncias que tú has estado haciendo, en las últimas 2 legislaturas se han hecho modificaciones importantes, se supone, a la forma en la que se están aprobando los recursos. Sin embargo, seguimos cayendo en estas prácticas. Claro, y si tú ves, por ejemplo, el presupuesto de egresos del ejercicio 2024, pues estamos hablando ya de 336 millones de pesos. Y luego, ¿cómo te lo justifican? La misma historia. Te dicen, vamos a realizar foros con ciudadanos y actores sociales, políticos y económicos de acuerdo a los proyectos legislativos de las comisiones del Congreso del Estado. ¿Cuántas veces se gastan millones y millones de pesos en supuestamente ir a escuchar a la ciudadanía? Van al Altiplano, van a la Huasteca, van a diferentes lados. A nosotros nos han invitado, a los actores sociales, dicen aquí. Les propones cosas y ¿en qué acaban tus propuestas ciudadanas? En un cajón, y ellos terminan aprobando lo único que a ellos les interesa, o peor, ¿sí?, reponiendo los procesos en las consultas que están mal hechas. Es un proceso, lamentablemente, Erika, que se repite y mal. Sí, una falta de respeto a las personas que participan en estas consultas, ¿no? Porque ¿de qué sirve que vayas, que aportes, que digas? Si a final de cuentas no se va a ver reflejado. Oye, por cierto, recibe un comentario que dicen que la diputada seguramente trabaja de Uber. Por eso los 25 mil pesos de gasolina. Bueno. Si no, ¿cómo lo explico? No, pues tendría su plantilla, Tendría varios, Tendría su flotilla. Sí, tendría su flotilla. Pero también, Lupillo, ha quedado descubierto en investigaciones que has tenido, que hemos compartido, que hemos informado, que también esos recursos públicos los han hecho para su propio beneficio personal, beneficio ciudadano, a pesar de que son recursos del erario. Lupillo, escándalos que vimos al por mayor, y resulta que ellos siempre dicen, no somos los mismos, no somos iguales. No, claro que no. Las mañas se siguen haciendo mayores, Lupillo. Claro. Y lo peor es de que aquí están los gastos, aquí los traes verdaderamente detallados, Lupillo. Y fíjate, lo peor, Erika, es que cada vez se han ido perdiendo las voces de oposición al Congreso del Estado. Antes había 2 o 3, antes teníamos 10 y luego se han ido haciendo poquitas. En esta legislatura vemos que no hay una sola voz que diga y se oponga a esto. Mira, les voy a pasar un dato de qué están proponiendo para el 2024. Por ejemplo, el capítulo 100, donde van todos los servicios personales, nada más de puro dieta le llaman a ellos, ¿no? Dietas de diputados son casi 43 millones de pesos. Y ahí te va esto. Para los asesores que tienen ahí, ellos se van a gastar casi 53.6 millones de pesos. Y no hay un control, no hay una forma de donde tú como ciudadano... Un reporte de resultados. Sí, de qué o que tú les digas, a ver, estos se van a gastar 53 millones. Ok, ¿cómo me vas a reportar a mí como ciudadano? ¿Cómo voy a vigilar a esa gente que dice que son tus asesores? Tú vas al Congreso y nunca los encuentras. Entonces te dicen, es que su trabajo es afuera. Por eso, entonces hay un plan de trabajo. Sí, ¿cuáles son los entregables? Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están aportando? Todo es intangible en el Congreso. Todo es intangible. Y luego algo que tú has analizado, yo lo he escuchado en este espacio, y Jonathan ha sido, yo me acuerdo un día que le dieron con todo, un día que fue una presentación de una de las evaluaciones de las que presenta Congreso Calificado. José Mario Lagarza daba un dato estrujante. ¿Cuánto costaba cada iniciativa que se llega a aprobar? ¿Y cuánto cuesta las que se quedan sin aprobar? Y ahí estábamos viendo también de que son datos muy finos, que no son fáciles de analizar, pero estamos hablando, Erika, de que un Congreso que no es productivo nos cuesta millones de pesos tener las iniciativas detenidas. Claro. Eso también es un daño al erario. Y que además, esta es la parte que me parece más importante, Lupillo, los intangibles, como dices, ¿no? A ver, ¿cómo sabemos cuántos son los asesores? ¿Qué están haciendo? ¿Sobre qué temas están asesorando? ¿Cuáles son los resultados que están entregando? Porque, a ver, como ciudadanos somos los patrones, ¿no? Nosotros estamos poniendo el dinero. ¿Por qué no nos reportan qué es exactamente lo que están haciendo los asesores? No, y le empiezas a revisar los rubros. Y, por ejemplo, ahorita que están planeando
o que están preparando su presupuesto para el 2014 y revisas. 2024. Ya estoy disléxico y toda la cosa. Como 10 años con en esos diputados, malos recuerdos. Ya estoy como Peña Nieto, menos 2014. No, menos. Entonces, lees su propuesta y ellos te dicen que tienen todo meticulosamente planeado y luego sale una diputada como Emma Saldaña a decir que es que en el 2023 ya no tenemos ni para un elevador. Entonces, ¿por qué en su presupuesto marcaron energía eléctrica, agua, telefonía, elevadores? Todo lo tienen supuestamente planeado. Y en el capítulo 3000, ahí tienen, por ejemplo, para este año, casi 42 millones de pesos donde van todos estos conceptos. Entonces, aquí hay que darle una buena revisada, pero te digo, tenemos que ser muy analíticos, cuestionar el problema. El problema es que el día de hoy, Erika, no tenemos una sola voz al interior del Congreso que retome la exigencia de los medios, de la ciudadanía. Y te voy a dar otro dato. Por ejemplo, en el capítulo 5000, que son bienes muebles, inmuebles e intangibles, que ahí viene la parte de los intangibles, están planeando un desarrollo de software. Y ahí se van a gastar 2 millones de pesos. ¿Cuántas legislaturas, Erika, nos damos cuenta que tienen un pésimo servicio en su página de internet, en su página web, y te dicen, y nos hemos encontrado que en algunos casos nos salieron con que iban a gastar no sé cuántos millones porque resultó que la página no era propiedad del Congreso, que era propiedad de un ex empleado que se la quería llevar? Y que entonces van a hacer una reingeniería y que todo va a cambiar y échale otros 2 millones y otros 2 millones y hoy no. Pero además, Lupillo, dime una cosa, ¿para qué sirve la página del Congreso del Estado? En términos prácticos, a un ciudadano común, ¿para qué le sirve? Yo siempre me lo he cuestionado, porque es un órgano de difusión, eso nos queda claro, ahí suben los boletines, las declaraciones que dio uno ves otro las diputado, comisiones, ves las comisiones, ves los nombres y quienes integran cada una de las fracciones parlamentarias, pero a la gente en términos prácticos para acercarse a su diputado, para tener comunicación, para pedir rendición de cuentas, yo no veo que tenga las herramientas. No vemos que haya este desarrollo realmente de herramienta de vinculación con la ciudadanía por parte ni del Congreso del Estado, ni del resto de los poderes, ni del resto de las dependencias, ¿no? Eso es una realidad, pero digo como observación al Congreso, porque se supone que son los representantes directos de los ciudadanos, y en esta vinculación, pues es una página de internet que no abona a ello. Hay otro dato interesante, por ejemplo, para medios de comunicación, tienen planeado durante el año un gasto como de 15 millones, y luego te llama mucho la atención que ves, obviamente los medios tradicionales, los serios, los que sí hacen su trabajo, pero luego viene una serie de páginas donde te dice, se le pagaron 60,000 pesos a patito.com y te metes al portal informativo y no existe. O te metes a la página de Facebook que está cobrando 60,000 pesos y que lo único que hace fue haber replicado 2, 3 boletines 5 o 6 meses antes. Entonces, hay mucha gente del interior del Congreso que está inconforme con eso, te pasan el tip y te dicen, investígatela bien, porque te vas a ir de espalda cuando te das cuenta que esa paginita es del propio diputado. Pero a ver, quiero hacer también, acuse de recibos seguidos recibiendo comentarios. Mira, amigos taxistas nos dicen, ni de Uber ni de taxi, el consumo es altísimo de gasolina, ni con jornada de 12 horas aproximadamente, cuidando el kilometraje y la velocidad, no te dan las cuentas. Es lo que te decía, taxistas. díselo a los que sí gastan gasolina ahorita. A ver, dime una cosa, Lupillo, porque esto lo hemos venido platicando legislatura tras legislatura, pero se supone que hay órganos de control en el Congreso. Se supone que hay, más allá del diputado, los diputados que llegan cada 3 años, que además está justificada en la democracia mexicana, en la democracia potosina, que llegue cualquiera, conozca o no conozca de ejercicio legislativo, conozca o no conozca de uso de recursos públicos, puedes llegar a ser diputado. Pero se supone que para soportarlos, para sostenerlos, hay una estructura administrativa en el Congreso del Estado, que tiene que estar cuidando el manejo de los recursos públicos, que tiene que estar cuidando la propiedad del Congreso, ¿no? Lo que decías, los bienes, muebles, inmuebles, etcétera, que tiene que estar cuidando esta parte. ¿Qué ha pasado con eso? Es que mira, Erika, cuando no hay contrapesos al interior del Congreso, por ejemplo, sucedía que en la legislatura pasada, una voz que ayudó mucho a detener ciertos abusos fue, por ejemplo, la del diputado Edgardo Hernández. Sí. Que en
ahí, tú los conoces, mi querida Erika, y tú, Sí. Jonathan, cómo son los políticos, ¿no? Sí. Que en tribuna los vemos, en teoría, que se agarran de las greñas, se tiran con todo y ahí no se ponen de acuerdo en nada. Pero cuando se trata de presupuesto y de repartirse el dinero público, en 5 minutos y todos firman de acuerdo. Y ahí Edgardo Hernández nos alertaba a los medios, a periodistas, a todos nos decía, miren, acaba de pasar esto, pónganle foco. Y se quieren aprobar estas cosas, se quiere repartir esto. Y había alguien que de perdido nos alertaba. Hoy todos están callados y todos están de acuerdo. Y entonces, cuando no hay una voz al interior del Congreso que se oponga a toda esta ratería, los órganos de control los tienen ellos, porque yo creo que el nombre está, pero de lujo, órganos de control de ellos. Para No, que todo esté. sí. Porque hemos visto ver el mal uso hasta de los vehículos. Un vehículo del Congreso utilizado la para banda del robar, carro blanco. para Bueno. delinquir. Erika, ¿y qué pasó? Creo que es momento Sí. de recordarle a la Claro. gente lo que ha pasado. Hubo denuncias penales de 3 hoteles donde estuvieron haciendo robos con un auto oficial del Congreso, algo que debió haber sido un escandalazo el día de hoy. Calladitos, nadie en el Congreso volvió a tocar el tema, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada y un caso impune. Y son cosas donde dices, ahora los delincuentes de cuello blanco, ahí está un ejemplo, un auto del Congreso delinquiendo y no pasó nada. Un auto del Congreso desvelado y no pasó nada. Y hoy no hay mecanismos de control en el uso de esos vehículos. Es decir, es como si no hubiera pasado nada. no, exactamente. Lupillo, aquellos que se acaban, Erika, que dicen, ya lo llevamos al mecánico porque se lo acabaron en llantas, se lo acabaron en carrocería. Pues, ¿qué les hacen, Lupillo? ¿A dónde se los llevan? Es que mira, cuando no les cuesta, pues le dan un trato así. Cuando te cuesta, Pero lo te cuidas. lo acabas así, Lupillo, de verdad. Bueno, pero es que hemos sabido el uso que le dan al Congreso. O sea, muchas veces, y ha habido denuncias, el diputado se lo da al amante, se la da a la comadre, se la da al hijo Chofer, borracho, vaya y a entonces saber. empiezan los mal usos de esos productos, ¿no? Y que debería de haber, como tú dices, un órgano de control, pero lo hemos visto, Erika. Mira, la legislatura pasada tenían ahí un pelele de la oficialía mayor, ¿no? Igual, tenían una persona en la Contraloría, que no servía absolutamente de nada. Ibas y les ponías denuncias y son ellos mismos, Erika. Entonces, mientras no haya un realmente equilibrio de fuerzas, donde no haya denuncias al interior del Congreso, pues todavía va a ser más difícil, porque ahorita tenemos 27 todos coludidos. Se viene el proceso electoral. Varios de ellos han dicho que quieren ser candidatos a diferentes cargos. A ver si ¿no? les va a Del PAN alcanzar. ya se destaparon, de Morena ya los están destapando, de Morena ya los están destapando, de varios partidos políticos, del Verde, ni se diga. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos, Lupillo? Es que fíjate que también lamentablemente es una cosa que yo he expuesto muchas veces aquí, digo, y hay que hacer un acto de conciencia como ciudadanos. Aunque nos duela, no es también esos diputados que tenemos ahí gran culpa de nosotros. Una, porque no los vigilamos. 2, porque les toleramos lo que hacen. Y 3, que nos compren con una mendiga despensa. Yo creo que también debemos de tener... Que además pagamos nosotros, porque ya Exacto, lo decías, muchos de ellos están haciendo campañas regalando cosas que pagamos con el regalo de los Exactamente, entonces yo creo que como ciudadanos debemos de tener memoria, no se nos deben olvidar todos esos agravios, todos esos engaños, todas esas mentiras, y luego hay diputados tan cínicos que lo hemos denunciado, se van a campaña y no renuncian como diputados, siguen cobrando Sí, el dinero claro. público para meterlo en sus campañas. Entonces son actos deshonestos que ellos mismos se aprueban ante una sociedad que es muy poco participativa y que no exige. Y vemos, muchas veces somos muy inocentes pensando que los cambios, los grandes cambios van a venir de la clase política, y la clase política nunca reacciona si no es realmente con presión. Con la señal de la ciudadanía. Bueno, Lupillo, pues te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, pues estamos atentos al trabajo de Ciudadanos Observando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer saludarlos y agradecerles siempre a su auditorio, pues, estos espacios. Que estés muy bien, Lupillo. Gracias. Gracias, Lupillo. Vamos a una pausa. Enseguida estamos de regreso. Mira, la gente ya nos hizo llegar varios mensajes de la página de internet del Congreso del Estado, que por cierto, ni siquiera tiene información. Conoce a tu diputado, le das clic, nada. El nombre del diputado y la foto, nada de información. Lo decíamos, ¿no? Pues un instrumento bastante caro que nos sirve pues para Que eso es lo que prácticamente quieren, nada. que no los conozcan. Sí, claro. Altavox.